antes de ver la ligazón entre política y prospectiva, las políticas públicas. Bueno, aquí está un especialista en eso. Yo solamente barruntaría algunos elementos. La sociología política de la educación intenta analizar los procesos de la educación relacionados con la toma de decisiones y la formulación de las políticas públicas. Es importante preguntarse por qué se inicia una política educativa específica, cómo es planeada, construida, implementada, evaluada, no en términos lineales de un paso tras otro. ¿Cuáles son los procesos simbólicos, histórico-estructurales, organizacionales que están envueltos desde el origen de la misma proyecto de política y la evaluación de la misma? Entonces también tiene que ver con su impacto con los actores, ¿no? ¿Qué respuesta tienen los actores ante esas líneas de acción? Como vemos, se trata de una agenda analítica y práctica que parte de la premisa, desde una perspectiva crítica, que la definición de los problemas y el establecimiento de la agenda pública no es neutra o libre o autónoma, sino que tiene como función, y ya en esto insistió en la parte última Carlos Ornelas, de legitimar al sistema, en este caso al orden político. Y en el fondo se trata de imponer o determinar cierta hegemonía, cierta direccionalidad intelectual y ética. A ese enfoque se le llama argumentativo o teorías profundas. Aquí estoy citando a Parson, no Talcott Parsons, sino Wayne Parson, un politólogo inglés, porque se plantea que el conocimiento y la racionalidad son claves para entender la naturaleza del poder en la sociedad actual. La lucha por el poder es una lucha por establecer el discurso en el que se enmarcan los problemas y las agendas. Por tanto, se centra en la construcción de la hegemonía, por cuanto intenta construir comunidades epistémicas, muy rimbombante el nombre. Estas comunidades epistémicas son entidades compuestas por profesionales que comparten el compromiso con un modelo común y una serie de valores políticos comunes. Los une la convicción en la verdad de su modelo y el compromiso de traducir dicha verdad en políticas públicas, convencidos de que así mejorará el bienestar de los seres humanos. Estas también se les llama universidades invisibles, porque de manera sutil esas comunidades epistémicas buscan monopolizar el acceso a las posiciones estratégicas de toma de decisiones. Cabe señalar que esa invisibilidad, por eso universidades invisibles, se refiere a una amplia gama de relaciones que sobrepasan a las instituciones, a la universidad, a la escuela, ¿sí? Por lo que no son reconocidas normativamente. Sin embargo, transversalizan la producción del saber poder. Ahora bien, las posiciones estratégicas de dichas comunidades epistémicas tienen un doble componente. Por una parte, el que se refiere a los lenguajes o discursos políticos, y por otra, sobre algunos actores que en tanto intelectuales orgánicos, diría Gramsci, nutren dichos lenguajes. En cuanto al primer punto, encontramos que el lenguaje se convierte en un elemento clave para la problematización de un asunto que se considera digno de ser tratado, pertinente
digno de atención de una política pública y para la definición de problemas, ya que de lo que se trata es de manipular significados y símbolos con el fin de asegurar el consenso y el control de aquello que se discute. ¿Ya? Entonces aquí se hace referencia tanto a las características del lenguaje, de la política, como al príncipe y a sus súbditos. Pero resulta que el príncipe tiene detrás de sí quien le hable al oído. Y como decía un amigo nuestro que ya falleció, que era colega aquí en esta universidad, Manuel Quijas, él decía, al príncipe hay que decirle lo que debe hacer, no lo que puede hacer. También detrás del ciudadano está la etiqueta o la concepción de que es un consumidor. Los actores de esa universidad invisible son los expertos, y aquí lo ligo con el razonamiento que tú hacías al final al citar a Hugo Sáez, esos expertos, funcionarios públicos, empresarios, asesores de imagen, consejeros políticos, plurirrelacionistas, etcétera, que son quienes estructuran los contornos y parámetros de lo que realmente está en debate. En un desafiante, aquí cito a Parson, en un desafiante mundo nuevo, donde corren millones para financiar la mercadotecnia de los partidos y las políticas públicas, podría ser que el proceso político tenga más que ver con la manipulación del votante en tanto que consumidor, que con la movilización de la población en tanto que ciudadana. Por lo que muchas veces los temas que son motivo de políticas públicas se eligen con base en su atractivo teatral, cada vez más mediatizado, y al ciudadano, se le convierte en espectador. Eso es una cita textual de Parson. En ese contexto, ya podemos deducir cómo la toma de decisiones sin la participación de la población se justifica con el argumento de que es ignorante, que es incapaz para entender las complejidades de los problemas que nos envuelven, que solo pueden ser extendidas por los especialistas, por los expertos. Claro está, con las características señaladas anteriormente de esa universidad invisible. Los actores sociales excluidos del debate público, en caso de que exijan su participación o que se manifiesten en contra de alguna política, entonces son tildados de vándalos sedientos de sangre. Así se les dijo a los estudiantes de Montreal y de Quebec, que ahorita ya llevan más de 4 meses en huelga, porque están aumentando el 82% de colegiaturas. Pero no solamente eso, sino que ese movimiento está planteando la universalización de la educación superior, y que esos, en lugar de pagar ese 82%, que dejen los sistemas de propaganda comercial que tienen las universidades y también los sistemas de difusión no cultural sino propagandístico, y que en fin, interesantísimo. Y bueno, desde luego lo sucedido aquí en últimas fechas aquí en México, ¿no? Aquí mismo en México, las políticas implementadas por la SEP, de manera particular la Alianza para la Calidad, no ha alcanzado ningún, como ya lo decía Ornelas, objetivo importante, de manera que haya significado la reforma de la educación y el magisterio, como lo reconocen también Axel Didrikson, Hugo Aboites. Para Carlos Ornelas, Axel y Hugo,
El sistema solo piensa en formar personas útiles para el mercado y la producción, para capacitar trabajadores y empleados que puedan elevar la productividad y la competitividad, con lo que tú decías a propósito de PISA, como si fuera el único papel de la educación nacional. En breve, la crisis se manifiesta por tensiones no resueltas de la inequidad, de contenidos programáticos anquilosados, por más que se haya habido una reforma integral de los contenidos, la desigualdad cognitiva y de aprendizaje, por los mecanismos de manipulación, todo lo que nos dijo Carlos sobre esos acuerdos tras bambalinas del CENTE y de las cúpulas del CENTE y del gobierno y los recortes a la investigación y a las universidades.